Toda persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Así lo señala la máxima jurídica. Sin embargo, en varias ocasiones, es la última en aplicarse en la vida real. De ahí la importancia de conocer el concepto de presunción de inocencia, su fundamento constitucional y legal, la interpretación que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la regulación del principio de presunción de inocencia en los tratados internacionales y su jurisprudencia que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para iniciar, necesitamos definir el concepto de presunción de inocencia, el cual es un derecho humano de toda persona acusada de un delito a ser considerada y tratada como inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un juez. La presunción de inocencia está reconocida en nuestro país en el artículo 20, apartado B, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Asimismo, está contemplado en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido construyendo una línea jurisprudencial que identifica varias vertientes de la presunción de inocencia, las cuales se aplican en el derecho penal, los cuales son regla de trato procesal, regla extraprocesal, regla probatoria, estándar de prueba. La presunción de inocencia como regla de trato procesal es el derecho de toda persona a ser tratada como inocente en tanto no se declare su culpabilidad mediante una sentencia condenatoria. Dicha interpretación de la presunción de inocencia ordena a los jueces la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. Como regla extraprocesal, se refiere al derecho humano a recibir la consideración de inocente y el trato de no autor o partícipe. Esta interpretación determina que no se deben aplicar las consecuencias del delito hasta que se resuelva mediante la sentencia correspondiente. Como regla probatoria, se refiere a los requisitos que deben cumplir los medios de prueba aportados por el Ministerio Público para poder considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de inocente que tiene todo acusado. Y como estándar de prueba se refiere a las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar. Es decir, el juez debe absorber a la persona acusada si durante el proceso penal no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona. El principio de presunción de inocencia no es un concepto nada más, sino también es un derecho humano regulado en tratados internacionales, los cuales, de conformidad con el artículo 1 constitucional, que señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, por lo que es importante conocer su contenido. El artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. También está contemplado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2, donde señala: toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Una de las funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la función contenciosa, donde determina si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de derechos humanos en tratados internacionales. La Corte
ha emitido diversas sentencias contra el Estado mexicano. Nos vamos a referir en esta ocasión a dos. Caso García Rodríguez y otros contra México, emitida en fecha 25 de enero del año 2023. En esta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que México violó la presunción de inocencia. En el cuerpo de la sentencia se señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó boletines de prensa emitidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, donde se daba a conocer que Daniel García Rodríguez y su familia integraban una red de criminales y espías. También que Daniel García y Reyes Alpizar eran los responsables del asesinato de una regidora. Lo grave de estos boletines es que fueron emitidos durante la investigación y tramitación del proceso penal, lo que generó una opinión pública de culpabilidad sin que su responsabilidad haya sido aún acreditada ni determinada mediante una sentencia firme. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala en esta sentencia que la presunción de inocencia exige que el Estado no debe condenar informalmente a una persona mientras no se acredite conforme mediante una sentencia. En el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, la Corte Interamericana no determinó que México era responsable del principio de presunción de inocencia. Sin embargo, en esta sentencia sí se interpretó este derecho humano y argumenta que la presunción de inocencia del acusado exige que el imputado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que a quien tiene la carga de la prueba recae en la parte acusadora. Asimismo, en esta sentencia de caso Cabrera García y Montiel, la Corte Interamericana sostuvo que en términos del artículo 8.2 de la Convención Americana, una persona no puede ser condenada mientras no existe prueba plena de su responsabilidad penal. Si la prueba es incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Con esto concluimos de forma general el análisis de la presunción de inocencia, sabiendo que existe normatividad internacional, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como normatividad nacional como es la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, no es el acusado a quien le corresponde demostrar su inocencia, sino es el Ministerio Público quien tendrá la carga de probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable.